El olor a plástico fundido provenía de debajo de la mesa, donde había una caja con cosas innecesarias, cables viejos, un mando a distancia sin pilas, teléfonos que nadie había encendido en años. Ana los revisaba sin mucho interés. Solo necesitaba hacer espacio para el router. En una de las cajas encontró un pequeño móvil plateado de principios de la década de 2000, con el teclado desgastado y la tapa amarillenta. Cuando lo levantó, la pantalla se iluminó brevemente, como si el aparato hubiera cobrado vida por un instante, aunque era imposible que tuviera batería. Pulsó el botón de encendido. El teléfono pitó y mostró una pantalla de inicio con animación, tras lo cual apareció el mensaje: tarjeta SIM activada. En la ranura había una tarjeta antigua, delgada, con el logotipo de un operador que hacía tiempo había cambiado de nombre. La curiosidad pudo más que la precaución. Dejó el teléfono encendido y lo puso en la estantería. Ana vivía sola después del divorcio. Trabajaba desde casa, hacía pequeños encargos de diseño y recibía llamadas esporádicas de su hija, que estudiaba en otra ciudad. Le gustaba la tranquilidad, la previsibilidad. El incidente con el teléfono le pareció una divertida casualidad, nada más. Pero al cabo de unos minutos, el dispositivo vibró y en la pantalla apareció un número, el mismo que estaba registrado en la configuración como propio. El teléfono se llamaba a sí mismo. Se quedó paralizada. Al principio pensó que era un error de la red, pero la señal se repitió. Larga, tranquila, como si alguien realmente esperara una respuesta. Pulsó el botón de recepción. Se oyó un silbido en el altavoz, como si la línea fuera antigua, analógica. Luego, una voz femenina, cansada, monótona, sin entonación, dijo: «Hoy no salgas de casa». Ana pensó que alguien estaba bromeando, pero la voz continuó, un poco más baja. «Si sales, no llegarás a la mañana». Apagó el teléfono. Se quedó sentada unos segundos y se echó a reír. Una risa breve y forzada. Decidió que probablemente se trataba de una grabación de algún vídeo viral o de una función oculta. Pero al cabo de un minuto se oyó un estruendo en la calle, el sonido de unos frenos y un golpe. Miró por la ventana. Justo delante de su edificio, dos coches habían chocado y uno había empujado al otro contra la acera, en el lugar por donde solía pasar por la mañana. Por la noche seguía sintiéndose inquieta. El viejo aparato estaba en la caja, pero la idea de la voz no la dejaba en paz. Ana sacó el teléfono y revisó el listado de llamadas. Efectivamente, había una llamada entrante desde su propio número. La hora coincidía exactamente con la del accidente. Encendió la televisión para ahogar el silencio. Pero, en el reflejo de la pantalla, vio cómo se encendía de nuevo la pantalla del teléfono. Con el mismo número. No contestó. Solo escuchó cómo sonaba el teléfono una y otra vez, hasta que dejó de sonar. Después, apareció un mensaje: «No me has escuchado». Y la fecha: un día más adelante. Apagó la televisión, sintiendo un escalofrío recorriendo su espalda. Por la mañana,
todo parecía normal. En la tienda, la cajera le dijo que durante la noche se había quemado la línea telefónica de la casa vecina, debido a un cortocircuito. Ana miró mecánicamente su teléfono. Estaba apagado, pero la pantalla estaba ligeramente caliente, como si hubiera estado funcionando recientemente. Decidió tirarlo. Llegó a los contenedores de basura, lo tiró al cubo y volvió a casa. Pero cuando abrió la puerta de entrada, el teléfono estaba en el felpudo. La pantalla estaba limpia. Solo había una notificación en la esquina. Llamada perdida. Intentó deshacerse de él otra vez. Lo guardó en el armario y le quitó la batería. Pero por la noche se oía un suave zumbido procedente del armario, como si el dispositivo se hubiera vuelto a encender. Al principio, intentó explicárselo todo de forma racional. La red fallaba, la batería no estaba descargada y la memoria del teléfono se había confundido. Pero cuando recibió una notificación con un número desconocido y una hora que aún no había llegado, las dudas desaparecieron. El mensaje constaba de 3 palabras. No mires hacia arriba. Levantó la vista mecánicamente. La lámpara del techo parpadeó y, por un instante, le pareció que en el cristal no se reflejaba la habitación, sino otra igual, pero con una silla vacía y el teléfono en el suelo. Esa noche, Ana llamó a su hija. Solo quería oír su voz, asegurarse de que todo iba bien. La chica respondió alegremente. Dijo que todo iba bien y que quizá vendría el fin de semana. Ana no mencionó el teléfono, pero después de la llamada, notó que en el viejo dispositivo había aparecido un nuevo contacto, con el nombre de su hija y la hora coincidiendo con su visita. Intentó borrar el registro, pero el sistema le indicó acceso restringido. Al día siguiente, el cartero trajo un sobre sin remitente. Dentro había un recibo de pago de comunicaciones, exactamente de un mes, con fecha de hace 10 años. Abajo había una firma, la suya. Se dio cuenta de que el teléfono que tenía en las manos le pertenecía. Era de una época en la que su vida era diferente. Su marido, su hija en edad escolar, las llamadas matutinas desde ese número. Recordó cómo había perdido ese teléfono. Parecía que simplemente lo había olvidado en una cafetería. En aquel momento no le dio importancia y solicitó un nuevo número. Pero ahora, el aparato había vuelto, y la voz le hablaba con el mismo tono con el que ella solía convencer a su hija de que no saliera sola en la oscuridad. Cerca de la medianoche, el teléfono volvió a sonar. Desde el mismo número. Ana no quería contestar, pero sus dedos pulsaron el botón verde por sí solos. La voz era la misma, solo que más baja y ligeramente temblorosa. Dijo que el tiempo casi se había acabado y que ahora todo dependía de ella. Ella preguntó quién era, pero la respuesta sonó sorda, como si viniera del agua. Tú misma. Tú. La llamada se interrumpió, pero durante un segundo se siguió oyendo un zumbido en el altavoz, similar a una respiración. No durmió hasta la mañana siguiente. Cuando amaneció, intentó comprobarlo todo de forma lógica. Encontró la página web del operador, introdujo el número
y el sistema respondió que había sido desactivado hacía 10 años. Fue a la oficina de comunicaciones y mostró el teléfono. La operadora se sorprendió y dijo que esos modelos no funcionaban con las tarjetas actuales. Lo comprobó y palideció. En la lista de últimas llamadas aparecía una llamada saliente a un número fijo, a la antigua dirección donde Ana había vivido con su familia. La operadora le propuso desactivar la tarjeta, pero el sistema no lo permitió. En la pantalla apareció el mensaje: el número está activo. El abonado está hablando. Ana le arrebató el teléfono a la chica y salió corriendo a la calle. Sabía que si ese número seguía hablando, significaba que la línea no se había cortado y que al otro lado también había alguien. En casa, el teléfono estaba donde lo había dejado, en el alféizar de la ventana. La pantalla parpadeaba, como si estuviera esperando. Lo cogió y la pantalla se iluminó con la frase: «Has girado mal». Luego, la tarjeta de memoria mostró fotos antiguas: su hija, su marido, la mesa de Año Nuevo, el patio. En la última foto estaba ella misma, sentada en una silla junto a la ventana, con el teléfono en la mano. Solo que la silla de la foto era otra, una vieja, de su antiguo piso. Ana amplió la imagen y se fijó en un detalle: el reflejo en la ventana. En él se veía la misma calle, pero cubierta de nieve, aunque ahora era otoño, y un coche con el capó abollado, idéntico al que se había estrellado recientemente frente a su edificio. Por la noche, el teléfono volvió a sonar. Ella no lo cogió, pero seguía sonando sin parar. Cuando la pantalla se apagó, apareció un nuevo mensaje: «No te vayas». Un minuto después, sonó el teléfono fijo. La llamada procedía del mismo número antiguo. Ella no descolgó. Solo escuchó cómo la llamada se alargaba y luego se detenía. Después, silencio. Se acercó a la ventana y vio que la luz de enfrente parpadeaba, aunque todas las demás permanecían encendidas. Parpadeó una vez, luego otra, como si fuera una señal. El teléfono volvió a funcionar. Ahora no mostraba un número, sino la palabra error. La pantalla parpadeaba y en el altavoz se oía un suave silbido en el que se podía distinguir su nombre. Se sentó, sintiendo cómo le latía el corazón en las sienes. El teléfono dijo: «Si no lo crees, todo se repetirá», y se quedó en silencio. Ana pensó que la voz sonaba más vieja que antes y demasiado familiar. Desde por la mañana, el apartamento le parecía extraño. La cocina olía a polvo y plástico, como si se hubiera fundido un fusible, aunque los electrodomésticos estaban apagados. Sobre la mesa había un viejo móvil con la pantalla apagada, pero se oía un leve crujido debajo de la carcasa, como si algo se moviera en su interior. Ana no lo tocó. Simplemente iba de una habitación a otra, tratando de recordar dónde podía haber dejado las llaves de repuesto, no porque fuera a salir, sino porque ahora le daba miedo la puerta. Al atardecer, la inquietud dio paso a un deseo obstinado de explicarlo todo. Sacó del armario unas cajas viejas con documentos
Encontró recibos de hacía 10 años, viejas impresiones de facturas. En varias de ellas figuraba el mismo número que la había llamado ayer. Enfrente, la firma de su marido. Él había solicitado la tarjeta a su nombre cuando aún tenían un contrato de telefonía compartido. Ana recordó cómo, tras el divorcio, dividieron los bienes e incluso las facturas telefónicas. Él dijo que lo pagaría todo él solo, con tal de que ella no tocara su archivo. Ese mismo año murió en un accidente. Una casualidad, se salió de la carretera. Ella no asistió al funeral, ya que entonces vivía en otra ciudad. Dejó los papeles sobre la mesa. En uno de ellos había un recibo con su letra y una fecha que coincidía con la que mostraba el teléfono cuando sonó la primera alarma. Se quedó sentada mucho tiempo, escuchando cómo lloviznaba fuera. Cuando las gotas dejaron de caer, el apartamento se llenó de repente de un sonido sutil, largo e intermitente, como si un viejo módem se estuviera conectando a la red. El teléfono, que estaba debajo de los papeles, se encendió solo. En la pantalla parpadeaba el icono Transferencia de datos. Lo levantó. La pantalla estaba en blanco, pero empezaron a aparecer líneas. Viejos mensajes entrantes, de hacía 10 años. Aparecían uno tras otro. Breves recordatorios, notas cotidianas, felicitaciones. Y el último: no salgas esta noche. El mensaje había sido enviado desde su número actual. Ana sintió que le temblaban los dedos. Todo encajaba en una cadena absurda. El pasado y el presente se intercambiaban, como si alguien estuviera reescribiendo la historia. Apagó el teléfono, pero al cabo de un segundo la pantalla se iluminó de nuevo y mostró una nueva notificación. Mensaje de voz recibido. Lo encendió. Unos segundos de silencio. Luego, un susurro. Y su propia voz sonó en el altavoz. El mismo tono que usa cuando contiene la irritación. Si sales, todo volverá a empezar. Ella tiró el teléfono. Cayó con la pantalla hacia abajo, pero del altavoz seguía saliendo un sonido débil, parecido a pasos sobre asfalto mojado. Por la noche, la despertó el timbre de la puerta. Silencioso, breve. Se acercó, miró por la mirilla y no vio nada. En el felpudo había una nota de papel doblada por la mitad. Dentro había un número de teléfono y la firma Servicio de Comunicaciones. El número coincidía con su antiguo número. Llamó por la mañana desde el móvil del trabajo. Al otro lado respondieron rápidamente. Una voz masculina dijo que la solicitud había sido registrada y que la devolución de llamada ya estaba confirmada. Ana no entendió de qué se trataba, pero la voz repitió. No tiene que hacer nada. La línea ya está cerrada. Después de eso, la llamada se cortó. Por la tarde, fue al antiguo barrio donde antes vivía con su marido. La casa seguía en pie, pero ahora había una tienda en la planta baja. La entrada estaba repintada y las puertas eran nuevas. Se quedó de pie junto a la ventana de su antiguo piso, donde ahora vivía una familia. Por el sonido del televisor, se oía un programa infantil. Una vecina, una mujer mayor, la reconoció.
Dijo que aún recordaba aquel accidente. El hombre se marchó por la noche porque alguien le llamó, diciendo que tenía que llevarle unos documentos urgentes a su mujer. Pero ella dijo después que no había hecho ninguna llamada. Ana sintió cómo se le encogía el corazón. La voz al teléfono, la advertencia de no salgas, todo se repetía, solo que al revés. Entonces él se fue, ahora ella se quedaba. Le preguntó a su vecina si recordaba qué fecha era aquella noche. La mujer se lo pensó y dijo que más o menos a finales de octubre. Hoy era 29. Por la noche, el teléfono volvió a sonar. En la pantalla apareció el mensaje: "El momento ha llegado". Una voz, ahora muy parecida a la suya, hablaba lentamente, como desde lejos. "Entonces, no tuviste tiempo de llamar. Ahora soy yo". Sintió cómo el aire de la habitación se volvía más denso. La luz parpadeó. El televisor se encendió solo y mostró la pantalla de configuración donde aparecían los números, la fecha y la hora. La hora coincidía con el momento en que comenzó aquella llamada. Ana se acercó a la ventana. En la calle había un coche con los faros encendidos. No se veía al conductor. Los faros iluminaban directamente su ventana. El teléfono vibraba, la pantalla parpadeaba y cada destello se reflejaba en el cristal. Finalmente se decidió. Se acercó al enchufe, desenchufó el cable de alimentación y apagó toda la electricidad del apartamento. Solo el viejo teléfono seguía iluminado, como si se alimentara del aire. En la pantalla apareció la frase: "Ahora estás conectado". Cogió la hoja con el número y escribió su firma al lado. Le temblaban los dedos. Cuando dejó el bolígrafo, la pantalla del teléfono mostró el mismo movimiento. Las letras aparecían en tiempo real, repitiendo su gesto. Se dijo a sí misma que solo era una ilusión, un reflejo, una coincidencia, pero sabía que esa explicación no le serviría de nada. El teléfono emitió un sonido suave, similar a una señal de notificación. Apareció una nueva entrada. "Mañana a las 12. No llegues tarde". Intentó apagarlo, pero la pantalla no se apagaba. Entonces guardó el teléfono en un cajón, lo cerró con llave y se sentó en el suelo. Afuera se encendió de nuevo la farola, la misma que había parpadeado antes. Ahora la luz brillaba con intensidad constante. Ana pensó que tal vez todo había terminado. Pero a las 2 de la madrugada sonó el teléfono fijo del apartamento, el que llevaba varios años sin funcionar. La llamada fue breve. Ella descolgó el auricular. Una voz femenina dijo en voz baja por el altavoz: "Ahora me toca a mí avisar". Se quedó inmóvil, con el auricular pegado a la oreja. La voz sonaba cansada, pero segura, como la suya, solo que un poco más mayor. "Si sales mañana, todo volverá a pasar". No durmió hasta el amanecer, mirando la pantalla iluminada de su viejo teléfono, hasta que los números de la hora comenzaron a retroceder. Y por primera vez pensó: tal vez las llamadas no provienen del futuro, tal vez solo provienen de ese día que aún no ha terminado. Por la mañana se sentía como dentro de un círculo vicioso. Los acontecimientos no avanzaban, sino que volvían atrás. El teléfono permanecía en silencio,
pero la sensación de que alguien estaba escuchando no la abandonaba. Cada uno de sus pasos parecía tener eco. El crujido del parqué se repetía con retraso. Las gotas del grifo caían 2 veces en el lavabo, como si el tiempo se hubiera convertido en un reflejo de sí mismo. Decidió esperar hasta el mediodía. En el mensaje decía 12. Una idea le pasó por la cabeza. Si se trataba de un bucle, tal vez todo había comenzado en ese preciso momento. Dejó el teléfono antiguo sobre la mesa y encendió la grabadora del nuevo. La casa estaba en silencio. El segundero avanzaba lentamente, como si atravesara un aire viscoso. Cuando el reloj marcó las 12 en punto, el teléfono antiguo se encendió solo. La pantalla parpadeó y apareció su nombre. No el número, sino el nombre. Luego se oyó el sonido de una respiración y la frase: "Ahora escucha con atención". Era su voz, pero sin emociones. Dijo que todo había comenzado el día en que ella no respondió, que la llamada se había producido hacía 10 años, pero que la red no había tenido tiempo de transmitir la señal, que la línea había quedado abierta. Ana intentó entender qué significaba línea abierta, pero la voz continuó: "¿No lo creíste entonces, como no lo crees ahora? Por eso todo se repite". Sintió un frío en el pecho. Le parecía que el aire se había vuelto denso, como si las paredes absorbieran cada palabra. En la pantalla apareció lentamente el texto: "Mira por la ventana". Ella giró la cabeza y se vio a sí misma. Al otro lado de la calle había una mujer con un abrigo gris, su propia figura, solo que más mayor. La mujer la miraba directamente y sostenía un teléfono junto a la oreja. Ana se echó hacia atrás, golpeó la mesa y el viejo móvil cayó al suelo, pero siguió funcionando. La voz del altavoz dijo: "Crees que puedes irte, pero ya has salido". Se acercó al espejo del vestíbulo. Su reflejo temblaba como si hubiera agua en el cristal. Le pareció que el reflejo se movía con retraso. Cuando bajó la mano, en el espejo, seguía sosteniendo el teléfono junto a la oreja. Desde el dormitorio llegó el sonido de una notificación. En la pantalla del portátil apareció un correo electrónico sin remitente. En el asunto figuraba su nombre. El cuerpo del mensaje consistía en una breve frase: "No salvaste, por eso ahora adviertes". Abrió los viejos archivos fotográficos. En una de las carpetas había una serie de fotos con la fecha del accidente. En las fotos se veía su viejo coche, la carretera lluviosa, el cristal mojado. En la última foto, su marido se sentaba al volante, con el teléfono en la mano, cuya pantalla brillaba con una llamada entrante. El número era el suyo. Lo recordó todo. Esa noche, él tenía que ir a verla. Ya no vivían juntos, pero él la llamó para pedirle que le devolviera unos documentos. Ella no respondió. El teléfono se quedó sin batería, lo puso a cargar y se fue a dormir. Por la mañana se enteró de que había muerto. Ahora todo encajaba. La línea que había quedado abierta, las llamadas, las advertencias. Lo único que no estaba claro
era quién salvaba a quién. Si ella, a él, o él, a ella. El teléfono emitió una señal. En la pantalla apareció la inscripción: Cambio de roles completado. Ella pulsó el botón de llamada sin pensarlo. La respuesta fue inmediata. Era una voz masculina, sorda, con eco, como si viniera de un túnel. Dijo que ahora todo estaba en orden, que la conexión se había establecido en ambos sentidos. Ella preguntó quién era, y oyó: ¿Te acuerdas? Yo también llamé entonces. La voz se interrumpió, pero la pantalla seguía parpadeando. Luego, lentamente, apareció una nueva línea. Ahora tu número es saliente. El día transcurrió con una extraña claridad. Todos los sonidos se volvieron más agudos, los colores más fríos. Ella sentía que cada acción tenía su eco en algún otro lugar. Por la noche, encendió la radio y se escuchó una breve señal en el aire, exactamente igual que la del viejo teléfono. El locutor hablaba de interrupciones en la comunicación, de líneas antiguas que de repente habían comenzado a transmitir datos con un retraso de 10 años. Es como si devolvieran conversaciones olvidadas, dijo. Ana apagó la radio. El teléfono estaba delante de ella y sabía que pronto volvería a sonar. En la pantalla apareció lentamente el mensaje: Última llamada. Marcó su propio número. Un segundo después, el altavoz cobró vida. La voz al otro lado dijo: Ya lo he oído. Se dio cuenta de que estaba hablando consigo misma, con su yo del pasado, de hacía 10 años. Aquella le preguntó quién llamaba, y Ana respondió: No salgas de casa. Se oyó una inspiración asustada al otro lado del teléfono, seguida de un breve tono de desconexión. Se quedó sentada, sosteniendo el teléfono, y sintió una extraña paz. Por fin, todo encajaba. Ella era tanto la voz que advertía como la mujer que no creía. La pantalla se apagó. Una semana después, la vecina llamó a su puerta. El apartamento estaba cerrado con llave, pero a través de la puerta se oía un leve zumbido, como si un viejo móvil estuviera funcionando en algún lugar debajo del suelo. Los servicios de emergencia abrieron la puerta, pero no encontraron a nadie. Sobre la mesa había un teléfono con la pantalla encendida. En ella se leía: Conexión estable. Desde entonces, los inquilinos del edificio se quejan a veces de que reciben llamadas cortas sin sonido en sus teléfonos fijos. Cuando contestan, solo oyen una respiración débil y una voz femenina que dice en voz baja: No salgan. El número desde el que se reciben estas llamadas ya no existe desde hace tiempo, pero la línea sigue abierta. Desde aquella mañana en que la pantalla mostró conexión estable, la vida de Ana quedó como en suspenso. Pasaban los días, pero nada cambiaba. No había llamadas, pero el teléfono siempre permanecía caliente, como si no descansara ni un minuto. A veces le parecía que, aunque le quitara la batería, seguiría funcionando como un corazón que ya no pertenece al cuerpo. Dejó de abrir las ventanas. Por la noche la ciudad era ruidosa,
pero el sonido atravesaba el cristal como si proviniera de otra realidad. Sus propios pasos por el apartamento no se oían de inmediato. El eco llegaba con retraso. Una vez se dio cuenta de que el reloj de la pared se adelantaba unos minutos, luego se atrasaba, luego se adelantaba de nuevo, pero justo en los momentos en que la pantalla del teléfono parpadeaba ligeramente. Ana comenzó a anotar la hora, no las fechas, sino los segundos en los que se producían los extraños destellos, para encontrar una regularidad. En una semana descubrió un ritmo regular. Cada día, a la misma hora, exactamente a las 22:38, la pantalla se iluminaba durante una fracción de segundo, como si recibiera una señal. Se dio cuenta de que era el mismo minuto en que ocurrió el accidente, hace 10 años, según el informe policial. Sacó una vieja grabadora del cajón. Quería grabar cómo sonaba ese momento. Esa noche se sentó en la oscuridad, con la mano apoyada en la barbilla, escuchando el ruido del viento fuera de la ventana. Cuando las agujas del reloj coincidieron con la marca deseada, el teléfono emitió un breve pitido. El altavoz emitió una breve señal, similar a un pulso. Ella activó la grabación. Al principio no se oía nada, solo un ligero ruido de fondo, como el de una radio vieja. Luego, desde el altavoz de la grabadora se oyó un suspiro y una voz femenina, la suya propia, pero débil, como si viniera de lejos. «Todavía estás aquí». Ana se echó hacia atrás, dejó caer la grabadora y la grabación se interrumpió. El teléfono sobre la mesa se apagó, pero en la pantalla quedó una sola línea. Respuesta aceptada. A la mañana siguiente, volvió al centro de comunicaciones. Esta vez, insistió en que llamaran a un ingeniero. Un hombre de unos 50 años, con rostro cansado y gafas colgadas del cuello, escuchó su relato sin sorpresa, como si no fuera la primera vez que oía algo así. Dijo que a veces la empresa registraba ecos de líneas antiguas, datos que quedaban atrapados en los nodos de la red y se reproducían accidentalmente años después. Ana preguntó si eso podía explicar la llamada desde el mismo número y la voz similar a la suya. El ingeniero suspiró y dijo que, en teoría, la red realmente podía almacenar fragmentos de sonido si no se habían completado correctamente. A veces la gente oye conversaciones antiguas, o lo que queda entre ellas. Propuso mirar el mapa de señales, pero cuando conectó su ordenador portátil al dispositivo, la pantalla mostró un error. Acceso restringido. Conexión activa. El hombre frunció el ceño. Intentó reiniciar el programa. Entonces, en la pantalla apareció: «Ya hay una llamada desde este número». Se quitó las gafas, la miró y le preguntó si estaba llamando a alguien en ese momento. Ana negó con la cabeza. Entonces encendió el altavoz externo y se oyó un leve crujido en los altavoces, seguido de una voz. Era una voz femenina, tranquila, cansada. Solo dijo una palabra: «Cuidado». El ingeniero palideció. Dijo que no podía ser una transmisión, ya que no tenían líneas activas. Anotó el número en un papel y le pidió a Ana que no utilizara el dispositivo, prometiéndole que él mismo
lo entregaría al archivo de la empresa. Ella le devolvió el teléfono, sintiendo como si le hubieran quitado un peso invisible de encima. La casa se volvió más tranquila. Durante varios días, incluso durmió tranquila. Pero a mitad de semana, el mismo ingeniero la llamó. Su voz sonaba extraña, sorda, con interferencias. Dijo que quería devolverle el aparato. Cuando ella le preguntó por qué, respondió que el sistema había solicitado la identificación del propietario y que sin ella no podían cerrar la conexión. Le pidió que fuera en persona, porque el teléfono estaba activo de nuevo y se conectaba solo. Ana llegó. En la sala de servicio olía a polvo y ozono. Sobre la mesa estaba su antiguo teléfono, conectado a los aparatos. La pantalla estaba encendida, aunque el cable de alimentación no estaba enchufado. Los contactos se desplazaban lentamente por la pantalla. Y luego apareció un nuevo nombre, Igor, el nombre de su marido. Junto a él, el símbolo de un sobre, como si acabara de enviar un mensaje. El ingeniero intentó detener el proceso, pero la pantalla parpadeó y el dispositivo mostró el texto. Conexión transferida. Luego apareció un nuevo mensaje. Recepción completada. Línea abierta. En ese momento, se oyó un timbre en el altavoz del teléfono, amortiguado, como si viniera de debajo del agua. El hombre intentó apagar el dispositivo, pero la pantalla no respondía. Entonces se llevó el teléfono al oído y, al cabo de un segundo, palideció, retrocedió y dejó caer el dispositivo sobre la mesa. Ana le preguntó qué había oído. Él respondió que alguien había susurrado su nombre y había dicho, «Ella oye». El teléfono se apagó y luego se encendió de nuevo. En la pantalla apareció una fotografía. El mismo accidente, luces borrosas, asfalto mojado. Al fondo, una mujer de pie en la acera con un teléfono en la mano. Ella se reconoció. Aquella noche, sintió por primera vez que el pasado no solo la recordaba, sino que la esperaba. Como si allí, en aquel día, alguien hubiera permanecido al otro lado de la línea, todavía intentando llamarla. Sacó un cuaderno y anotó todo lo que sucedía día a día. Al final de la página escribió: «Si el ciclo se repite, encontrar el momento en que comenzó». Al hojear las anotaciones, se dio cuenta de que todos los acontecimientos comenzaban el mismo día del mes, el 29, y cada vez con la misma frase: «No salgas». Ana se dio cuenta de que mañana volvería a ser 29. La noche anterior había sido inquieta. Todo zumbaba en el apartamento. La nevera, el cableado. Incluso el reloj emitía un extraño tono grave. Se acostó, pero no pudo conciliar el sueño. A medianoche se oyó un suave tintineo. No era el teléfono, parecía el sonido del cristal. Se levantó y se acercó a la ventana. En el alféizar estaba su viejo teléfono, aunque estaba segura de haberlo dejado en la centralita. Brillaba por dentro, pero la pantalla estaba en blanco. Ana lo tomó en sus manos, y en el cristal apareció un texto. «Si quieres terminar, llámate a ti misma».
Sabía que no debía hacerlo, pero sus dedos marcaron el número por sí solos. El tono fue largo. Luego, desde el altavoz, se oyó una respiración. Y su propia voz, un poco más joven, dijo: «Has hecho todo bien. Ahora solo tienes que esperar». La línea se cortó. Al amanecer salió al patio, por primera vez en mucho tiempo. El aire era frío y húmedo. Los coches estaban aparcados a lo largo de la acera. La gente pasaba por delante. Todo parecía normal, hasta que se dio cuenta de que la luz de la entrada parpadeaba, como aquel día. Había una mancha oscura en el asfalto, parecida a un charco de aceite. Se acercó y vio su reflejo en ella. Solo que el reflejo no estaba en la misma postura que ella. Tenía el teléfono pegado a la oreja. En ese momento, el teléfono que tenía en la mano vibró. La pantalla mostró una llamada entrante desde su propio número. Dejó caer el dispositivo, pero el tono no cesó. Parecía que el sonido provenía directamente del aire. Luego todo se calmó. Volvió a casa, se acostó en la cama y se quedó mirando al techo durante un buen rato. Parecía que ahora la casa respiraba con ella, a veces más despacio, a veces más rápido. En la mesita de noche, la pantalla del teléfono parpadeaba mostrando la hora. Las manecillas se habían detenido en una marca, 22:38. Se oyó un suave clic en el altavoz. Luego, de nuevo la voz, cansada pero tranquila. «Has elegido bien, pero ahora no te duermas». Ana cerró los ojos y, en algún lugar lejos, detrás de la pared, sonó otro teléfono. No era el suyo, tampoco el de los vecinos. Solo era una llamada que no tenía destino. A la mañana siguiente, el apartamento la recibió con un silencio ensordecedor. La luz era extrañamente difusa, como si el aire se hubiera vuelto más denso, más viscoso, como el agua de un acuario. Todo a su alrededor parecía un poco fuera de escala. Las esquinas más suaves, los reflejos más profundos de lo que deberían ser. Ana se acercó a la ventana y notó que en el cristal no se veía el patio de hoy, sino el de antes, aquel en el que aún estaba su viejo coche y crecía el árbol de los niños que habían talado hacía tiempo. En el reflejo vio a una persona con abrigo que se dirigía hacia la puerta. Se giró bruscamente, pero no había nadie. Solo el aire olía a gasolina y asfalto mojado. El teléfono estaba sobre el alféizar de la ventana. La pantalla estaba apagada, pero en el reflejo de la ventana vio que estaba iluminada. Y en ella aparecía su nombre. Debajo, la fecha, de hacía 10 años. Luego, la pantalla volvió a oscurecerse. Recordó las palabras del ingeniero. La línea está abierta. Y comprendió que quizá no se trataba solo de la comunicación, que la conexión podía no ser entre teléfonos, sino entre momentos, y que uno de ellos no debía conservarse. Cogió una hoja de papel y dibujó un esquema. La fecha del accidente, la primera llamada, la advertencia, el minuto repetido. Todo encajaba, excepto una cosa: la última llamada.
la que sonó desde el vacío. Ana anotó la pregunta. ¿Quién llama si soy yo? El teléfono vibró brevemente. La pantalla se encendió y mostró lentamente la respuesta. El que se quedó en línea. Recordó que tras la muerte de su marido, había recibido llamadas de desconocidos. Breves tonos. Silencio. Entonces pensó que se trataba de errores. Ahora lo entendía. Quizá él también había intentado llamarla para decirle lo mismo. Y si ahora se había establecido la conexión, significaba que uno de los dos debía dejarlo ir. Por la noche, volvió a ser las 22:38. El teléfono sobre la mesita se iluminó con una luz suave. Ana se sentó enfrente, sin tocarlo. En la pantalla apareció una foto antigua. Ella y su marido, fotografiados con ese mismo modelo antiguo de teléfono. Sonríen. Pero en los ojos del marido se refleja algo parecido a la inquietud. No mira a la cámara, sino ligeramente hacia un lado, como si ya oyera esa llamada. La pantalla parpadeaba. Del altavoz se oyó un débil sonido de lluvia. Luego, una voz masculina, ronca, reconocible, pero ligeramente distorsionada, como si fuera una vieja grabación. Dijo que había llamado durante demasiado tiempo, que ella no había contestado y que ahora le tocaba a ella. Ana intentó responder, pero no le salían las palabras. Entonces escribió un mensaje de texto. Estoy aquí. El teléfono tecleó obedientemente esas palabras, aunque ella no movió los dedos. Luego, la pantalla mostró, yo también. Se preguntó mentalmente qué debía hacer para que todo terminara. La respuesta apareció de inmediato. Cierra la línea. Comprendió que no se trataba de la conexión, que no era solo una señal telefónica, sino algo así como un recuerdo obsesivo, en el que el pasado sigue llamando hasta que alguien responde. Cogió un destornillador, quitó la tapa trasera y sacó la batería. La pantalla no se apagó. Al contrario, se volvió más brillante. La luz era blanca, uniforme, sin parpadeos. La voz dijo, si no respondes, te quedarás. Fue a la cocina y encontró una vieja caja con cables, donde alguna vez guardó ese teléfono. En el fondo había una tarjeta SIM vieja, rota como un diente. El día que perdió el aparato, pensó que la tarjeta simplemente se había perdido. Ahora lo entendía. La había dejado en el coche de su marido y, después del accidente, alguien la había insertado en una nueva carcasa. El círculo se había cerrado. Puso la tarjeta junto al teléfono. En la pantalla apareció un aviso. Dispositivo encontrado. Luego, silencio. Ana encendió la grabadora. Quería grabar los últimos segundos. El tiempo se alargaba. El aire parecía estar parado. Entonces, el altavoz del teléfono emitió un breve pitido, la antigua señal de llamada. A continuación, se oyó su propia voz, la misma que le había advertido durante 10 años seguidos. No salgas. Ella respondió en voz baja. Ahora sí. La pantalla se iluminó. Mostró la fecha de hoy durante una fracción de segundo.
y se apagó. La habitación quedó en silencio, sin ruido de fondo, sin zumbidos. El reloj se detuvo. Al día siguiente llegó una ambulancia a la casa. La vecina de abajo llamó a los médicos diciendo que hacía 3 días que no se oían pasos ni se veía luz arriba. Abrieron la puerta. Ana yacía en el sofá como si estuviera durmiendo, con el rostro tranquilo. Sobre la mesa había un teléfono viejo, apagado, con la batería quitada. En una hoja cerca había una breve nota. Línea cerrada. Uno de los paramédicos notó que la pantalla del teléfono se iluminó de repente. Apareció un aviso. Llamada finalizada. Conexión interrumpida. Pulsó el botón, pero el dispositivo se apagó. Pasaron varios meses. Una pareja joven compró el apartamento. Durante la reforma, encontraron un cable en la pared entre las habitaciones, fino y viejo, como si fuera de un teléfono. Por un lado estaba cortado y por el otro se adentraba en el techo. El electricista dijo que hacía mucho tiempo que no se utilizaban ese tipo de cables. La primera noche en el nuevo piso, sonó el teléfono fijo, que aún no habían conectado. Una voz femenina dijo en voz baja: ¿Están en el nuevo número? Y sin esperar respuesta añadió: entonces todo está bien. Desde entonces, la casa tiene una pequeña peculiaridad. Cada año, el mismo día, el 29 de octubre, todos los teléfonos cercanos pierden la señal durante exactamente 1 minuto. Y si en ese momento se acerca el oído al altavoz, se puede oír una respiración, un susurro apenas perceptible, y unas palabras pronunciadas sin amenaza, simplemente con cansancio, casi como si fueran humanas. Conexión completada. Gracias por responder.